La motosierra en mis manos vibraba, lista para el acto final. Yo, el pastor Mateo Rivera, estaba a punto de partir por la mitad la imagen centenaria de la Virgen de Guadalupe, un trofeo de una recién convertida ante una congregación extasiada. En aquel instante declaré en voz alta: aquella figura, aquella muñeca maldita, no merecía ni el más mínimo respeto. Hoy, a mis 51 años, miro hacia atrás y veo que durante 13 años lideré la Iglesia Pentecostal Camino de la Verdad, en un suburbio de la Ciudad de México, a pocos kilómetros de la famosa Basílica de Guadalupe. Dirigí más de 200 campañas de liberación de la idolatría. Cientos de recién convertidos traían sus imágenes de santos para que fueran destruidas públicamente. No dudaba, las rompía, las quemaba, las pisoteaba. Todo en nombre de una supuesta purificación espiritual. Creía firmemente ser el mayor enemigo de la Virgen de Guadalupe en todo México. Convencido de que estaba cumpliendo la obra de Dios, combatiendo una idolatría ciega, jamás podría prever que un día descubriría, de una manera dolorosa e inolvidable, la verdadera fuerza detrás de aquella imagen que tanto despreciaba. Mi historia comenzó en una familia evangélica de raíces profundas y radicales en la Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Mi padre, el pastor Samuel, era una figura legendaria en la región, conocido por todos como el martillo de los ídolos. Sus cruzadas evangelísticas eran eventos grandiosos, espectáculos que atraían multitudes, siempre culminando en la destrucción pública de imágenes de santos. Crecí inmerso en esa realidad, viendo cada acto como la manifestación máxima del poder divino. Desde la más tierna infancia, fui adoctrinado a odiar cualquier forma de manifestación católica. En casa, la conversación era siempre la misma. La Basílica de Guadalupe, nuestra vecina, era un territorio del diablo. Los millones de romeros que peregrinaban a la Basílica eran, para nosotros, ovejas perdidas, presas fáciles del mayor demonio de México, la falsa Virgen de Guadalupe. Hijo, me decía mi padre, con una autoridad casi profética, naciste para liberar al pueblo mexicano de esa idolatría maldita. Guadalupe es la Babilonia moderna y tú serás uno de los instrumentos de Dios para destruir esa fortaleza satánica. Aquellas palabras no solo me marcaron, se grabaron en mi alma como un llamado divino e irrefutable. A los 15 años viví mi primera experiencia profética, un momento decisivo durante un culto de avivamiento. Hablé en lenguas durante 4 horas ininterrumpidas. Recibí visiones vívidas de multitudes católicas convirtiéndose, de un México donde la devoción mariana llegaría a su fin. El pastor visitante, testigo de aquel fervor, declaró públicamente: este joven será uno de los grandes libertadores de la Iglesia mexicana. Desde aquel día en adelante, algo se encendió en mí, un odio espiritual intenso y sistemático, dirigido específicamente hacia la Virgen de Guadalupe. No soportaba, no podía ni siquiera escuchar el nombre del lugar sin que una ola de náusea me invadiera. Ver una imagen suya me provocaba náuseas. Pasar cerca de la basílica era insoportable. Me veía orando furiosamente, invocando fuerzas contra los demonios de la idolatría. Mi dedicación a los estudios teológicos se volvió fanática, con un único objetivo: refutar la devoción mariana. Memorizaba miles de versículos bíblicos contra la idolatría. Me sumergí en la historia de las herejías católicas. Aprendí latín, todo para probar que María no poseía ninguna autoridad bíblica. Me convertí en un especialista absoluto, un verdadero estratega en la guerra contra el catolicismo. Con solo 22 años, ya recorría decenas de iglesias alertando sobre el peligro de la mariología mexicana. Mi sermón más infame, e irónicamente el más famoso, se titulaba Guadalupe, la gran prostituta del Apocalipsis. En él, yo abría la Biblia para probar que la Virgen de Guadalupe era en realidad la manifestación de la meretriz babilónica profetizada por Juan. A los 27 años, me casé con la hermana Sara, hija de misioneros y tan comprometida como yo en la lucha contra la idolatría. Nuestros hijos, Lucas y Juliana,
fueron criados bajo la misma doctrina, alimentando el odio hacia la devoción católica. A los 16, Lucas ya predicaba con la misma pasión y vehemencia que yo. Juntos, Sara y yo éramos una fuerza implacable. Entonces llegó aquel día, el día de la imagen centenaria. Pertenecía a doña Lucía, cuya familia la había poseído por 4 generaciones. En el púlpito, con la sierra eléctrica en mano, mi sermón teatral alcanzó su apogeo. En el instante exacto en que la hoja tocó la madera de la imagen, algo increíble sucedió. No cortó. En vez de eso, un polvo dorado y brillante brotó violentamente del punto de contacto, impactando directamente en mis ojos. Solté un grito, no de dolor, sino de conmoción, al verme sumergido en una oscuridad total y absoluta. Mi vista se desvaneció, el mundo se apagó. La perplejidad de los médicos oftalmólogos era visible. Los exámenes mostraban mis ojos físicamente perfectos, sin daño alguno. El diagnóstico, ceguera funcional o ceguera psicógena, un misterio para la ciencia. La crisis ministerial que siguió fue aún más profunda. Un pastor que no podía leer la Biblia, que no lograba encarar a su congregación, se sentía completamente impotente. La frustración me consumía. El aislamiento en la oscuridad era torturador. Noches enteras, la oscuridad estaba poblada por pesadillas. En uno de ellos, doña Lucía, dueña de la imagen, apareció y sus palabras resonaron en el vacío. Usted ofendió a mi tatarabuela. El sonido de su voz, ahora sin la vista para atenuar el miedo, era aterrador. Fue Sara, mi eterna aliada, quien, con dulzura y firmeza, me sugirió lo impensable. Mateo, quizás necesites pedir perdón. Guiado por ella, dependiente de cada paso, fui llevado a la casa de doña Lucía. La humildad de aquel pedido, forzada por mi ceguera, desgarró mi orgullo. Poco después, en otro sueño vívido, pero esta vez sereno, apareció la Virgen de Guadalupe. Su voz, suave y firme, llenó la oscuridad que me envolvía. Te negaste a ver la verdad, por eso te quité la vista. Ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe y, si tu arrepentimiento es sincero, te haré ver de nuevo. La peregrinación a la Basílica de Guadalupe, antes un tabú, se convirtió en mi única esperanza. Ciego, fui guiado por Sara. No podía ver la grandiosidad de la basílica que tanto desprecié, pero podía sentirla. Los sonidos de los peregrinos, el olor a incienso, la energía palpable de la fe a mi alrededor. Cada paso era un acto de pura dependencia. Finalmente, me arrodillé ante la imagen que no podía ver, y mi pedido de perdón fue un acto de fe y humildad absolutas. Allí, en aquel momento, algo comenzó a cambiar. Primero, la oscuridad dio paso a siluetas y luces indistintas. Luego, los colores comenzaron a brotar como una pintura que se revelaba lentamente. Y entonces, ante mis ojos empañados, la imagen de la Virgen de Guadalupe se volvió nítida, clara, luminosa. Mi vista había regresado, pero no solo la física. Una nueva visión espiritual, un entendimiento profundo de humildad, arrepentimiento y el perdón maternal había nacido. La sierra eléctrica, el polvo dorado, la ceguera y la luz de Guadalupe me mostraron la verdad. La idolatría mariana era nuestra obsesión. Recuerdo nuestra luna de miel, un viaje inusual de reconocimiento territorial por los alrededores de la Basílica de Guadalupe. Meticulosamente mapeamos puntos estratégicos, escenarios de futuras y agresivas campañas evangelísticas de liberación. A los 30 años fundé mi propia iglesia. No era solo una congregación, era una base de operaciones, casi militar, para la liberación espiritual de la Ciudad de México. Así nació la Iglesia Pentecostal Camino de la Verdad, con un propósito explícito: combatir frontalmente la devoción a la Virgen de Guadalupe. Desde el primer culto implementé un ritual que se convertiría en nuestra marca registrada: las hogueras de purificación semanal. Cada domingo por la noche era un espectáculo. Los recién convertidos del catolicismo
traían sus imágenes de santos. Allí, ante todos, eran destruidas públicamente. Una ceremonia llena de celebración, un espectáculo impresionante. Multitudes curiosas convergían hacia nuestra iglesia en nuestro suburbio, atraídas por aquel singular evento. El convertido subía al altar. Confesaba públicamente haber adorado demonios por pura ignorancia. Entregaba la bolsa con sus imágenes, y yo, Pastor Mateo Rivera, las destruía una a una. Explicaba los peligros específicos de cada santo, desarrollando elaboradas técnicas de profanación. Mi ritual era visceral. Escupía en las imágenes, las pisaba, rompía trozos con un martillo antes de arrojarlas a la hoguera encendida en el patio de la iglesia. La congregación, en coro, entonaba: «Dios de fuego, consúmelo todo». Los santos centenarios se convertían en cenizas y humo. Durante más de una década, realicé estas ceremonias semanalmente. Calculé más de 2,000 imágenes destruidas personalmente. La Virgen de Guadalupe, tan venerada en la ciudad, Fátima, San José, San Jorge, Santa Rita, San Antonio, Sagrado Corazón de Jesús, todos los santos y santas imaginables. Cada destrucción era una victoria espiritual. En mi fervorosa mentalidad, creía sinceramente estar liberando almas de las garras del diablo, purificando la Ciudad de México de influencias demoníacas. Preparaba el camino para el reino de Dios. Las hogueras se hicieron virales. La gente venía de la capital del país solo para presenciarlo. Yo grababa videos, los distribuía a cientos de iglesias. Nuestro ministerio de liberación era un modelo. Me convertí en una referencia nacional en la lucha contra la idolatría católica. Mi iglesia creció exponencialmente. En 10 años, 800 miembros, la mayoría excatólicos que habían pasado por el ritual, a veces traumático, de destruir sus imágenes familiares. Comenzamos a construir un templo más grande. En el patio, un horno industrial diseñado específicamente para quemar grandes cantidades de imágenes. Mi esposa Sara coordinaba el ministerio Mujeres Libres de la Mariología. Allí, las católicas aprendían a identificar y eliminar cualquier resquicio de devoción mariana en el subconsciente. Era una deconstrucción psicológica profunda y sistemática. Tuvimos 2 hijos, Lucas y Juliana. Crecieron con un odio sagrado contra la Virgen de Guadalupe, adoctrinados desde bebés sobre los peligros mortales de la devoción católica. Los domingos ayudaban a cargar las imágenes para la hoguera. Era parte esencial de su educación religiosa. Mi fama explotó en la televisión evangélica nacional. Fui entrevistado como especialista en liberación de excatólicos. Escribí 2 libros, Guadalupe desenmascarada y La gran mentira mariana. Juntos, vendieron más de 50,000 ejemplares. Durante esos años, perfeccioné una técnica psicológica para convencer a los católicos de entregar sus imágenes. Comenzaba con testimonios conmovedores, curaciones de enfermedades tras quemar santos. Luego, venía la predicación doctrinal demoledora. Hermanos, yo decía, la verdadera liberación exige un acto radical. Aquel domingo, sentí que necesitaba ir más allá. Doña Lucía había entregado una imagen centenaria de la Virgen de Guadalupe, patrimonio de su familia durante 4 generaciones. En el escenario, bajo los focos, posicioné la pieza de madera. La congregación contenía la respiración. Mi sermón alcanzó el clímax de la furia. No bastaba con martillar, escupir. Quería desmantelar el símbolo de una vez por todas. Tomé la sierra eléctrica. El rugido del motor llenó el templo. Mi intención era clara: cortar aquella imagen por la mitad, ante todos, demostrando su nulidad. En el momento exacto en que la hoja tocó la madera, algo increíble sucedió. No hubo corte. En cambio, un polvo dorado y brillante brotó violentamente del punto de contacto. Atravesó el aire, directo a mis ojos. Solté un grito, no de dolor, sino de asombro. La luz se apagó. Fui sumergido en una oscuridad total y absoluta. Mi vista se había ido. Al instante,
Desde el púlpito vociferaba con una autoridad inquebrantable, mis palabras cortando el aire como cuchillas. «Estas imágenes no son una mera decoración inocente», clamaba. «Son antenas diabólicas. Cada mirada cariñosa hacia ellas es una conexión directa con demonios. Cada oración, una invocación de espíritus malignos». El proceso de manipulación era devastador, pero tenía un efecto arrollador. Las personas quedaban aterrorizadas, sintiendo una culpa extrema por décadas de supuesta idolatría. Desesperadas por librarse de la maldición que creían cargar, entregaban todo: imágenes heredadas de las bisabuelas, estampas de bautismo, medallas bendecidas. Yo examinaba cada pieza, creando un suspense dramático. «Miren esta Virgen de Guadalupe», exclamaba, alzando la imagen teatralmente. «¿Cuántas familias ya han sido maldecidas por adorar a esta reina de los demonios? ¿Cuántos milagros falsos engañaron a personas sinceras?». El clímax emocional era el momento de la profanación. Primero, escupía en la imagen, explicando que aquello era basura espiritual que ni respeto merecía. Luego, la pisoteaba, la rompía y finalmente la arrojaba al fuego, mientras la congregación estallaba en gritos de victoria. Guardaba las cenizas en recipientes etiquetados como trofeos de la liberación, afirmando que eran pruebas materiales de la victoria sobre Satanás, que servirían de testimonio en el día del juicio final. Lo que hacía era una puesta en escena religiosa elaborada, pero de una eficacia asombrosa. Con el tiempo desarrollé una demonología mariana propia, un arsenal teológico particular. Para mí, la Virgen de Guadalupe no era solo una santa, era la princesa suprema de las tinieblas, Nuestra Señora de Fátima, la comandante de los ejércitos diabólicos. Nuestra Señora del Carmen, una seductora de almas incautas. Creé todo un sistema doctrinario, un robusto andamiaje teológico, solo para justificar el odio que sentía y predicaba. Mis hijos crecieron inmersos en esta doctrina, participando activamente en cada ceremonia, cada acto de repudio. Lucas, en particular, se volvió tan fanático como yo. A los 16 años ya predicaba sobre la maldición mariana con una autoridad impresionante. Yo lo veía como mi sucesor natural, el futuro líder de mi obra de purificación. La ironía era cruel. Cuanto más odio sembraba, más prosperaba financieramente la iglesia. El dinero fluía de forma casi obscena. Católicos traumatizados, recién convertidos, solían ser extremadamente generosos en los diezmos, ya sea por la inmensa gratitud de una supuesta liberación o por la culpa abrumadora de un pasado que les enseñábamos que era idólatra. Con esos recursos construimos anexos, adquirimos equipos caros y expandimos nuestra influencia a otras zonas de la Ciudad de México e incluso a las cercanías de la Basílica de Guadalupe. Llegué a fundar una escuela bíblica enteramente especializada en guerra espiritual antimariana. De allí salieron cientos de obreros, verdaderos especialistas en la destrucción de la devoción católica. Eran entrenados para aniquilar cualquier argumento, demoler cualquier defensa de la intercesión de los santos. A los 45 años, yo, pastor Mateo Rivera, era ampliamente reconocido como la mayor autoridad nacional en el combate a la devoción mariana. Recibía invitaciones para predicar en convenciones internacionales, escribir artículos para las más prestigiosas revistas evangélicas mundiales e incluso participar en debates televisivos contra cardenales. Fue exactamente en el apogeo de mi carrera ministerial, en ese pico de reconocimiento y poder, que lo impensable sucedió. El episodio que pondría mi mundo patas arriba. Era un domingo de octubre, irónicamente, el mes dedicado a la Virgen de Guadalupe. Aquel día, mi furia alcanzó el clímax. Durante mi sermón teatral, ante la congregación, decidí ir más allá. Alcé una sierra eléctrica, el objetivo claro: destruir una imagen centenaria de la Virgen de Guadalupe, cortarla por la mitad como prueba definitiva de mi poder. La hoja giraba, ensordecedora. En el momento exacto en que el metal frío tocó la madera, la sierra no la cortó. En su lugar, un polvo dorado y brillante irrumpió violentamente desde el punto de contacto, impactando de lleno en mis ojos.
Solté un grito, no de dolor, sino de conmoción, mientras una oscuridad total y absoluta me envolvía. Mi vista se desvaneció. Al instante, los días que siguieron fueron un tormento. Renombrados oftalmólogos me examinaron uno tras otro con una perplejidad creciente. Mis ojos estaban físicamente perfectos, sin daño aparente alguno. Los exámenes no mostraban nada. ¿El diagnóstico? Ceguera funcional, ceguera psicógena. Un misterio para la ciencia, pero para mí era una oscuridad real, densa. Mi carrera ministerial, mi propósito de vida, todo se desmoronó. ¿Cómo podría un pastor leer la Biblia o siquiera mirar a su congregación sin ver? Me sentía impotente. La frustración me carcomía y el aislamiento en la oscuridad era absoluto. Fue en ese abismo de oscuridad donde la humildad me alcanzó. Algún tiempo después, recuerdo haber escuchado los sollozos incontrolables de doña Lucía. Se acercó, buscando conversión, y yo podía sentir la angustia en su voz quebrada. «Pastor», murmuró, «sé que necesito entregar esto, pero es tan difícil». Hablaba de las imágenes de toda su familia, una herencia que abarcaba 4 generaciones, dejadas por su bisabuela, fallecida la semana anterior. No podía verlas, claro está, pero sentía el peso de la bolsa que cargaba, un peso que ahora parecía hacer eco en mi propia ceguera. Al abrir aquella bolsa, lo que se reveló ante mí no era solo un objeto, sino un tesoro sombrío. Decenas de imágenes antiguas, algunas centenarias. Sin embargo, una en particular capturó mi mirada de forma visceral. Una Virgen de Guadalupe de madera tallada. Era innegablemente muy antigua, de un valor histórico y artístico inmenso. Una pieza impresionante, con detalles elaborados, la pintura aún preservada y una expresión de serenidad que, para mi sorpresa, captaba la atención incluso de quien no profesaba fe alguna. «Esta es especial», la mujer susurró, tocando la imagen con una reverencia conmovedora. «Ha estado en la familia por más de 100 años. Era de mi tatarabuela, que fue esclava. Ella siempre contaba que la Virgen la protegía, que fue quien le dio fuerzas para soportar todos los sufrimientos de la esclavitud». La historia de aquella mujer era innegablemente conmovedora, capaz de ablandar el corazón más endurecido. Pero en aquel momento, mi fanatismo era una coraza impenetrable, más fuerte que cualquier empatía. «Señora», respondí con una frialdad cortante, «no me interesa la historia sentimental. Demonio sigue siendo demonio, no importa cuán antigua sea. Esta imagen ha maldecido a su familia por generaciones, pero hoy aquí vamos a romper esa maldición de una vez por todas». Un murmullo de aprobación resonó en la congregación, rápidamente transformado en clamor. Tomé la imagen centenaria, aquella pieza de arte tan llena de historia y dolor, y la levanté ante la multitud. «Vean este ídolo maldito», bramé con toda mi teatralidad habitual. 100 años de adoración diabólica, 100 años de maldición familiar. Hoy esto se acaba. La iglesia entera estalló en gritos de amén y aleluya. Fue entonces cuando, en un arrebato de una furia que yo llamaba profética, pero que hoy entiendo que es inexplicable, cometí el acto que de hecho cambiaría mi vida para siempre. Levanté la sierra eléctrica. Mi objetivo, cortar la imagen centenaria por la mitad, delante de todos. En el instante exacto en que la cuchilla tocó la madera, ésta no la cortó. En su lugar, un polvo dorado y brillante irrumpió violento. Busqué a otros oftalmólogos, me hice exámenes aún más elaborados, consulté a especialistas renombrados en São Paulo. El veredicto era siempre el mismo, un eco constante. Físicamente, nada estaba mal. Mis ojos, perfectos, permanecían inexplicablemente ciegos. Un mes en la oscuridad. La desesperación comenzó a carcomerme. Como pastor Mateo Rivera, mi vida entera giraba en torno a la predicación. Sin poder leer la Biblia, sin ponerme al frente de la congregación, ¿quién era yo? No era nada. Empecé a cuestionarme si estaba siendo castigado, pero mi mente se negaba a concebir el porqué. En la iglesia, los murmullos crecían. ¿Pecado oculto? Dios está disciplinando al pastor Mateo. Algunos, más directos,
sugerían que confesara alguna transgresión secreta. Otros, con compasión, veían una prueba, un Job moderno. Sara, mi esposa, intentaba consolarme, pero yo veía la preocupación creciente en sus ojos. Nuestros ingresos dependían enteramente de mi ministerio. Sin poder ministrar, no había invitaciones, ofrendas especiales, ventas de libros. La situación financiera se apretaba, asfixiándonos. 2 meses se arrastraron y mi visión permanecía como un velo. Más de 50 compromisos ministeriales cancelados. Otros pastores, naturalmente, ocupaban mi lugar. Nuestra iglesia, antes vibrante en nuestro suburbio, disminuía. Era como asistir a mi propia muerte profesional. Fue entonces cuando Sara, entre la desesperación y la valentía, sugirió algo impensable para el pastor Mateo Rivera. «Mateo», dijo ella con la voz quebrada, ¿y si le pidieras perdón a esa imagen que intentaste destruir con la sierra eléctrica? ¿Y si la Virgen te estuviera castigando de verdad? La idea me chocó profundamente. Sara, ¿cómo puedes decir semejante herejía? La Virgen no existe, es un demonio, y un demonio no castiga a quien lo combate. Pero en el fondo, una duda insidiosa comenzó a enraizarse. Al fin y al cabo, justo después de aquel acto, yo había perdido la visión. En la tercera semana del segundo mes, algo me conmovió aún más. Soñé con doña Lucía, la mujer que había traído aquella imagen centenaria. En el sueño, ella lloraba y con voz llena de dolor decía: «Pastor, usted ofendió a mi tatarabuela». Aquellas palabras resonaron en mi oscuridad de forma aterradora. Ella murió esclava, pero murió con fe. La Virgen era su único consuelo. Desperté perturbado. El peso de aquellas palabras me aplastaba. Comencé a revisar la historia de la imagen. 100 años protegiendo a una familia, pasando de madre a hija, consolando a generaciones de mujeres que enfrentaron el sufrimiento. Y yo, en mi fervor ciego, había intentado desfigurarla con una sierra eléctrica como si fuera basura común. 3 meses exactos después de perder la visión, tomé una decisión desesperada. Solo en casa, me arrodillé en la habitación y por primera vez intenté hablar con la Virgen de Guadalupe. Mis labios se movieron en una súplica silenciosa. Si usted existe, si fue usted quien me quitó la visión, le pido perdón. Nada sucedió inmediatamente, seguía ciego, seguía en plena crisis ministerial, pero una semilla de duda sobre mis convicciones había sido plantada. Comencé a cuestionar si realmente conocía la verdad sobre la Virgen. Una noche Sara llegó con una novedad sorprendente. «Mateo, encontré a doña Lucía, la mujer que trajo aquella imagen que intentaste destruir. Conseguí la dirección. ¿Qué te parece si vamos a pedir perdón?» La idea me aterrorizó, pero también me intrigó de un modo inexplicable. Al día siguiente, guiado por Sara, fuimos a la humilde casa de la señora. Cuando nos vio, la sorpresa marcó su rostro. «Pastor, ¿cómo están? Supe que usted se enfermó». Intenté hablar, pero solo el aire escapó. Sara, con delicadeza, explicó que yo había perdido la visión desde aquel domingo. La mujer nos miró con profunda comprensión, casi ancestral. «Pastor», dijo ella con voz suave, «mi tatarabuela siempre decía que la Virgen es madre. Las madres castigan cuando los hijos se equivocan, pero perdonan de corazón cuando la disculpa es sincera». Aquellas palabras simples me tocaron profundamente. La pregunta llegó como un rayo, hiriendo una herida que yo ni siquiera sabía que existía. «¿Usted quiere que rece a la Virgen de Guadalupe por la recuperación de su vista?». Ella inquirió, con una naturalidad que me desarmó. Mi interior gritó un «no», una protesta muda contra la hipocresía que sentía. Pero la desesperación era un monstruo más grande, silenciando cualquier objeción. Tragué saliva con amargura, un asentimiento dolido, mientras la vergüenza me consumía. Sí, era un hipócrita, pero en aquel abismo de oscuridad no me quedaban más opciones. Con un rosario antiguo y gastado en las manos, ella empezó a rezar. Cada palabra resonaba en mi alma. «Virgen de Guadalupe», suplicaba ella, «este pastor Mateo Rivera no sabía lo que hacía cuando la ofendió. Está arrepentido, está sufriendo.
Usted que es madre, perdónelo y devuélvale la vista para que pueda volver a ver y proclamar su palabra. Mientras sus palabras fluían, una extraña sensación comenzó a manifestarse en mis ojos. No era dolor, era un calor suave, un hormigueo que me recorría por dentro, algo completamente nuevo e inexplicable. Cuando la oración cesó, la esperanza me invadió. Sentí que algo se había movido, transformado allí en las profundidades de mi visión perdida. Sin embargo, la oscuridad no se disipaba. Las imágenes no llegaban. La ceguera persistía, terca e implacable. El camino de regreso a casa estuvo envuelto en un silencio aún más pesado, un silencio que, para mí, era también oscuridad. Sara, mi fiel esposa, estaba inmersa en sus propios pensamientos. Yo, por otro lado, me ahogaba en una confusión que me robaba el aire, perdido en mi propia noche sin fin. Esa noche, el sueño me trajo una visión vívida, pero para mí era la primera vez que veía algo. Vi la imagen que había profanado ahora entera, serena, y con sus ojos fijos en mí. No había ira ni condena, solo una profunda y dolorosa tristeza maternal. Entonces en el sueño, ella habló. Mateo Rivera, pasaste años destruyendo imágenes que consolaban tantos corazones afligidos. Te negaste a ver la verdad, así que te quité la vista. Ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe, y si tu arrepentimiento es sincero, te haré ver de nuevo. Mi sí fue un grito ahogado de desesperación, cargado de todo el arrepentimiento que me desgarraba. No sabía que era real, confesé, con la voz entrecortada. Entonces ve a mi casa en la Basílica de Guadalupe, instruyó ella. Pide perdón ante mí personalmente, tu vista volverá. Me desperté de un sobresalto, con el corazón desbocado en el pecho, todavía inmerso en la oscuridad, pero ahora, con un hilo de esperanza. Apenas pude esperar para contarle el sueño a Sara. Ella, visiblemente conmovida, confirmó lo que yo ya sentía. Mateo, dijo ella, creo que debes hacer lo que te pidió. Vamos a la Basílica de Guadalupe. La simple idea de pisar aquella basílica, un lugar que en mis sermones siempre vociferaba como el propio antro del demonio, me aterraba profundamente. Pero la desesperación por mi vista perdida y la promesa de aquel sueño eran mayores que cualquier dogma. Así, el sábado siguiente, partimos hacia la Basílica de Guadalupe, en el corazón de la Ciudad de México. No como antes, en misiones de reconocimiento para criticar, sino como dos peregrinos verdaderamente arrepentidos, yo ciego, guiado por la fe de Sara y por mi propia y recién descubierta humildad. Al acercarme a la basílica, su imponente grandeza no me impactó por la vista sino por la fuerza. Sentí la vastedad del lugar antes incluso de entrar, una presencia que yo, ciego, jamás me había permitido sentir de verdad. Entramos. Me sentía pequeño, invisible, un extraño avanzando a tientas entre la vasta multitud de fieles. El aire estaba cargado con el murmullo de oraciones, el eco suave de pasos y un aroma a incienso que, aunque extraño, era curiosamente acogedor. Allí, en medio de cientos de personas, familias enteras, ancianos con rosarios en las manos, jóvenes en silencio reverente, percibí algo que, en mi ceguera física, jamás imaginé. Una atmósfera palpable de paz, una devoción genuina, una fe tan sincera que contrastaba violentamente con cada palabra que yo había predicado sobre que aquel lugar era un territorio diabólico. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla tóxica de miedo y una esperanza casi infantil. Estaba allí el pastor Mateo Rivera, en el corazón de lo que más había combatido. La vergüenza era un manto pesado, pero la curiosidad y la desesperación me impulsaban a seguir adelante. Ante la imagen de la Virgen, que no podía ver, pero cuya imponente presencia sentía en el altar mayor, mis piernas flaquearon. Era como si una fuerza invisible me atrajera, irresistible. En ese momento, un señor a mi lado, de cabellos blancos y una sonrisa serena, que yo imaginaba, notó mi vacilación. «No temas, hijo mío», murmuró con voz suave, apenas audible,
entre el murmullo. Aquí todo el mundo encuentra el camino de regreso a casa. Aquella frase, tan sencilla y desprovista de juicio, me dio el valor que necesitaba. Guiado por Sara, me arrodillé públicamente. Cientos de personas me rodeaban, pero en aquel instante, para mí, eran solo siluetas en la oscuridad persistente. No me importó. Moví los labios con un nudo en la garganta, mientras mi corazón gritaba en silencio. Madre Santísima, confesé en mi fuero interno. Pasé años hablando mal de usted, destruí sus imágenes, intenté profanar su nombre. Perdón, la palabra reverberaba en cada fibra de mi alma. Seguí orando, en silencio, pero con una intensidad abrumadora. No sabía que usted era real, que consolaba a tanta gente, que era una verdadera madre. Perdoné mi ignorancia, mi crueldad, mi fanatismo ciego. Si me devuelve la vista, prometí, jamás volveré a ofenderla. En el instante exacto en que aquella oración silenciosa concluyó, un calor familiar, pero ahora concentrado en mis ojos, regresó. Era más intenso, vibrante, una sensación indescriptible, como si algo se estuviera desbloqueando, liberando, sanando profundamente por dentro. Intenté abrir los ojos y la diferencia fue innegable, un alivio que me invadió. Miré a Sara con los ojos llorosos, y entonces la vi. Primero una silueta, luego los colores, las formas. Sara, mi vista. Había regresado, débil, borrosa, pero allí estaba, la luz. Susurré apenas audible. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, con asombro y maravilla. Ella se arrodilló a mi lado, con las lágrimas corriendo por su rostro. La Virgen te devolvió la vista, murmuró ella, con la emoción embargando cada sílaba. Allí, ante la imagen que ahora podía ver, lloramos juntos, un llanto de alivio y gratitud. Las personas a nuestro alrededor, al percibir nuestra intensa emoción, comenzaron a rezar con nosotros, sin comprender exactamente el milagro que se desarrollaba. Era un momento de gracia pura, un perdón maternal que descendía de los cielos, la propia misericordia divina manifiesta. En los días siguientes, mi vista fue recuperando poco a poco su enfoque y claridad. En poco más de una semana, estaba completamente recuperada. Pero yo, el pastor Mateo Rivera, ya no era el mismo hombre. Aquella experiencia me había transformado por completo, del revés, en cada fibra de mi ser. Cuando regresé a mi iglesia, en el primer culto que dirigí, conté cada detalle de lo que había sucedido. Confesé que perdí la vista después de intentar destruir una imagen centenaria de la Virgen de Guadalupe con una sierra eléctrica, que ella me había castigado y en su infinita misericordia me había perdonado. La reacción de la congregación fue de asombro absoluto. Algunos miembros incrédulos susurraban que estaba poseído. Indignados, decían que había caído en la más grave herejía mariana. La división en la iglesia fue inmediata y dolorosa. Familias enteras que antes me seguían fielmente comenzaron a marcharse. La indignación fue instantánea. Mis colaboradores, antes tan leales, se volvieron contra mí y me abandonaron. Pero ¿cómo podía negar la transformación que había vivido? Era imposible. Desde aquel día, las campañas de aniquilación de imágenes cesaron por completo. Yo, el pastor Mateo Rivera, a mis 51 años, ya no podía romper, quemar o escupir representaciones de santos. ¿Cómo podría hacerlo, sabiendo que eran el consuelo de tantas almas sufrientes? Mi ministerio, que había dirigido durante 13 años en nuestro suburbio de la Ciudad de México, cambió radicalmente de enfoque. Empecé a predicar sobre tolerancia religiosa. Hablaba de respeto a las distintas formas de fe, de amor al prójimo, independientemente de cualquier denominación. Fue un giro de 180 grados que dejó a muchos desconcertados. Han pasado 7 años desde aquel día en que la vista me fue restituida en la Basílica de Guadalupe. Hoy mi ministerio es completamente diferente. No ataco otras religiones, ya no destruyo imágenes. Y lo más importante, ya no provoco división. Desde mi púlpito resuenan el amor, la unión, el respeto mutuo. Visito la Basílica de Guadalupe regularmente.
no como un católico convertido, sino como un cristiano profundamente agradecido. Camino entre la multitud que busca consuelo y la atmósfera que antes me resultaba extraña y hostil, ahora me envuelve con una paz inexplicable. Es allí, bajo el imponente techo de la basílica, donde mi nueva visión del mundo se fortalece. Aquí, entre el murmullo de las oraciones y el suave eco de las campanas, me encuentro de nuevo. Es en este santuario, en este instante sagrado, donde converso con la Virgen. Es como hablar con una madre comprensiva, una figura que me acogió en mi desesperación más profunda sin juicio alguno. Todavía recuerdo al sacerdote cuyo nombre se ha perdido en la memoria, pero cuya bondad jamás olvidaré. Él me ofreció una palabra de consuelo genuino, aún sin saber quién era yo, ni la profundidad del abismo en que me encontraba. Aquel día, cuando el miedo y la vergüenza se mezclaban con la esperanza en mi corazón, fui agraciado con una lección de humildad abrumadora. Pido sabiduría para ser un mejor pastor, un padre más presente para Lucas y Juliana y un esposo aún más dedicado a Sara. Mi iglesia aquí en la Ciudad de México quizás haya disminuido en número. Sí, muchos prefirieron pastores más combativos, más incisivos en sus predicaciones. Sin embargo, en calidad, floreció de una manera que jamás pude imaginar. Las personas que permanecieron son, hoy, espiritualmente más maduras, más tolerantes y sobre todo más amorosas. Este es, de hecho, mi testimonio. La historia de Mateo Rivera, un pastor que, en su furia ciega, perdió la vista al intentar destruir una imagen centenaria de la Virgen de Guadalupe y la recuperó solo al rendirse en una sincera petición de perdón. Es la saga de un hombre que dedicó su vida a combatir la devoción mariana y en el momento más inesperado descubrió que estaba guerreando contra una madre, la Virgen de Guadalupe. Fíjese bien, no me destruyó por mi ofensa. Lejos de eso, ella me educó con una disciplina maternal, firme pero repleta de amor. No hubo castigo eterno, sino un perdón que se manifestó en el exacto momento de mi arrepentimiento. No fui humillado públicamente, fui restaurado con una discreción y una ternura que solo una madre es capaz de ofrecer. Hoy, con los ojos que me fueron devueltos, comprendo. Las más de 2000 imágenes que destruí no eran ídolos diabólicos, eran símbolos sagrados de intercesión, refugios de familias sufrientes, herencias espirituales de inestimable valor. Cada hoguera que encendí destruyó mucho más que yeso y madera, destruyó fe, tradición y, en cierto sentido, la esperanza de muchos. La Virgen de Guadalupe me enseñó que el verdadero poder ministerial no reside en atacar otras tradiciones, sino en construir puentes de amor y comprensión. La verdadera autoridad espiritual se manifiesta en el respeto, no en la destrucción ciega. Y así, con la vista que ella me devolvió y el corazón que transformó, sigo hoy predicando un evangelio de amor inclusivo, de una fe que respeta, de una unión verdaderamente cristiana. Porque aprendí que cuando ofendemos a una madre, ella nos disciplina, sí, pero cuando pedimos perdón, nos abraza con la más pura e incondicional misericordia. Virgen de Guadalupe, rogad por todos los pastores que aún no han comprendido que sois un manantial de amor para todos los cristianos.